Hola. Bueno, ya estamos aquí con otro ejercicio de estos de dinámica, ejercicio tipo, sobre bloques enlazados para primero de bachillerato. Como vemos, tenemos aquí dos bloques que están uno en dirección vertical, están unidos por una polea, el otro se mueve en una superficie horizontal. Lo que tenemos que hacer aquí siempre es aplicar el segundo principio de la dinámica, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y recordad que siempre decimos que tenemos que aplicar esa ecuación en la dirección del movimiento, porque en la dirección vertical, como tenemos aquí, se va a anular las fuerzas, porque en esa dirección no se mueve. La cuestión es que el movimiento en esta parte de aquí es horizontal, pero en esta parte de aquí es vertical. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues nosotros vamos a aplicar el segundo principio, que ya hemos dicho que es. Bueno, este supongo que ya lo sabemos todos. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y lo aplicamos a los dos bloques. Entonces, al bloque 1, aplicando esto en la dirección del movimiento, fijaros que en la dirección vertical, en este caso, en esta dirección, no tenemos nada. No hay ninguna fuerza que apriete a este bloque contra la pared, por lo tanto no va a haber rozamiento. Ni hay normal ni hay rozamiento. Entonces, en este primer bloque, lo que tenemos es P1 menos T1 igual a M1 por A. Bueno, he puesto T1, pero en realidad podríamos ya decir que no hay T1, sino solamente T, puesto que nosotros no consideramos la polea ningún efecto en este caso. No estamos en dinámica de rotación, por lo tanto la polea para nosotros lo único que hace es girar la cuerda. Por lo tanto que la dirección del movimiento sea horizontal aquí y vertical aquí. ¿De acuerdo? No consideramos la polea absolutamente para nada. Por lo tanto es como si la cuerda no tuviera ninguna discontinuidad. Por lo tanto la cuerda es continua, por lo tanto en todos los puntos existe la misma tensión. Luego entonces, en el otro bloque, lo que tendríamos es T a favor del movimiento menos Fr igual M2 por A. Bueno, ¿cómo resolvemos este sistema? Pues como siempre lo mejor es restar, o sumar, perdón, en este caso. Ya que aquí T es positiva, aquí T es negativa, si la sumamos se van a anular y nos va a quedar la siguiente ecuación. P1 menos Fr igual M1 más M2 por la aceleración. Bueno, a ver si dejamos bien la aceleración, que ha quedado un poco. Bueno, aceleración. Vale. Esto podemos considerar que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Normalmente nos darán lo necesario para que podamos calcular entre esas dos ecuaciones. Lo habitual es la tensión por un lado y la aceleración por otro, pero podrían darnos algunas características del movimiento de manera que pudiéramos calcular la aceleración y a partir de ahí, pues por ejemplo, el coeficiente de rozamiento o alguna otra cosa. Pero en general siempre van a ser dos incógnitas las que nos pidan calcular de estas dos ecuaciones. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir esto aquí? Pues simplemente que la fuerza que va a mover todo este conjunto es P1
y que tiene en contra, solo se le opone la fuerza de rozamiento del bloque 2 y que la diferencia entre ellas va a servir para mover la suma de las dos masas por la aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros vamos sustituyendo, tendríamos entonces que P1, que sería M1 por G, menos FR, que es coeficiente de rozamiento, por M2 por G, ya que en el segundo bloque, como vemos, la normal y el peso son iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el rozamiento, la normal es el peso. Y aquí tendríamos M1 más M2 por la aceleración. Bueno, si vamos sustituyendo, tenemos entonces 0,5 por 9,8 menos 0,2 por la masa 2, que es 0,6 por 9,8 igual a la suma de ambas, que es 1,1 por la aceleración. Sustituyendo ya los valores, tendremos que todo esto nos da 1,1. Bueno, todo esto quiere decir el rozamiento. 0,5 por 9,8 es 4,9. Igual a, bueno, perdón, esto es 1,18. Igual a 1,1 por la aceleración. Bueno, despejando de aquí, vamos a tener que la aceleración es igual a 3,4 metros segundo cuadrado. Bueno, esa sería la aceleración. ¿Cómo calculamos la tensión? Pues la tensión la podemos calcular en cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a hacerlo ahora en esta porque hay algún otro ejercicio en el que hemos utilizado esa segunda. Entonces, despejando de aquí, fijaros que tendríamos que esta tensión pasaría aquí positivo, pero M1 por A pasaría negativo. Por lo tanto, en realidad nos queda que T, la tensión, será igual a P1 menos M1 por A. Sustituyendo, tendremos que la tensión sería igual a 0,5 por 9,8 menos 0,5 por 3,4. Todo eso nos da al final 4,2 newtons. Bien, por otro lado, tenemos entonces nos piden calcular el espacio recorrido por cada bloque un segundo después. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como resultado de esta ecuación, todas estas fuerzas, que son constantes, nos van a dar una aceleración constante. Por lo tanto, entonces, si esta aceleración es fija, el tipo de movimiento que vamos a tener es un movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que poner? Pues las ecuaciones correspondientes. Esas ecuaciones, vamos a añadir una página más, esas ecuaciones serían bueno, son las ecuaciones que conocemos de siempre, claro. Y la del espacio, la primera es la de la velocidad y la segunda, la del espacio. En este caso es bastante sencillo, puesto que lo que nos dicen es el espacio que habrá recorrido al cabo de un segundo. Por lo tanto, solo necesitamos utilizar esta, ya que el espacio inicial, bueno, siempre se supone que empezamos a contarlo para t igual 0,
y se supone también que parte del reposo, es decir, que dejamos que esto se mueva libremente, por lo tanto al principio la velocidad es cero. Luego entonces solo tenemos que sustituir en esta segunda ecuación y solo nos quedará que el espacio será un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo ya nos queda si la aceleración quedamos que era 3,4 y que el tiempo nos dicen que es al cabo de un segundo, pues lógicamente el espacio recorrido será 3,4 partido por 2, que será 1,7 metros. Por lo tanto, ya digo que en este caso es bastante simple. Pero vamos a suponer que nos hubieran hecho alguna otra pregunta. Por ejemplo, imaginaros que lo que nos dicen es que calculemos la velocidad cuando haya recorrido, cuando el bloque, por ejemplo, vertical, haya bajado 1 metro. ¿Cuál es la velocidad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues conoceríamos aquí el espacio, que es 1 metro. Suponemos que parte del punto cero, suponemos que parte del reposo también, y por lo tanto entonces ahora tendríamos que calcular el tiempo. Una vez calculado el tiempo, puesto que la aceleración sí es la misma, la acabamos de calcular, sustituiríamos arriba y calcularíamos la velocidad. Entonces, nos quedaría, sustituyendo, ya digo, en la ecuación del espacio, que 1 metro sería igual a 1 medio de la aceleración, que es 3,4 por el tiempo al cuadrado. Despejando de aquí el tiempo, nos queda que es 2 partido 3,4. Y por lo tanto, este tiempo sería la raíz cuadrada de esa fracción, que nos da 0,77 segundos. Una vez que hemos calculado el tiempo, nos vamos a la ecuación de la velocidad. He puesto que parte del reposo, v sub 0 es 0, y la aceleración 3,4 por 0,77. Nos quedaría entonces que la velocidad sería de 2,6 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda. Hasta otro vídeo.